Tratar de hacer todo lo que puedas con tus propios recursos para no gastar mucho y poder validar las cosas antes de gastar en algo que no sabes si va a funcionar. En 2018 tuvimos la suerte de ganar la licitación de la Misa del Papa, que ha sido el evento más grande que se ha hecho en la historia del Perú, de 1,5 millones de personas. Nos tuvimos como 3 años sin sueldo, los socios fundadores, porque estábamos validando el negocio. ¿Qué errores a nivel empresarial o como líder de la empresa puedes compartir que hayas tenido en todo este camino? Hola, eres gerente general, dueño de una pyme, de una empresa familiar. Quédate en este video, te va a interesar. Estamos con un invitado súper especial por varios motivos. Él es Domingo Seminario, fundador de Joinas, una plataforma peruana que debes conocer y actualmente es director de operaciones de Joinas. Hola Domingo, bienvenido. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo y lo que te comentaba es que queremos aprovechar al máximo este espacio en el cual podemos compartir con la audiencia, la mayoría de los casos gerentes generales, toda esa experiencia que pueden tener personas como tú, que siendo, por ejemplo, arquitecto, fundaste, creaste una startup como Joinas. Cuéntanos esa parte. Siempre nos preguntan por qué siendo arquitectos fundamos una empresa digital o de tecnología. Y de hecho creo que como todo emprendedor o como toda persona que quiere hacer algo nuevo es resolver un problema. Y lo que encontramos en su momento fue un problema que teníamos mi socia Carolina y yo, que los dos somos arquitectos además, y era que no sabíamos qué hacer en la ciudad. Pensábamos que la ciudad era aburrida, no había cosas para hacer, entonces empezamos a desarrollar una plataforma para encontrar los eventos que había en las ciudades. Así empieza más o menos y por eso Ok, como arquitectos nos mudamos un poco al mundo digital. ok, Sí, ok. Encontrar, digamos, eventos culturales, así es. sociales, de todo tipo. De todo tipo, correcto. Ya. Pero eso no es lo que es finalmente actualmente Joinas. No, es más o menos, Ok, pero claro, empieza con esa idea, empieza como la tesis de Carolina, de una maestría, que era una plataforma justamente para reunir los eventos y juntar gente con los mismos intereses para que hagan algo en particular. ok. Entonces, si a ti te gusta correr tabla Sí, y quieres ir a correr tabla a las 6 de la mañana, juntabas a más personas para hacer esa actividad. ok. Entonces, cuando terminó la tesis y regresamos a Perú, eso lo hicimos en España, decidimos llevarla a cabo. Era muy buena la idea, buscamos un tercer socio que sea justamente la parte tecnológica y de desarrollo, y empezamos el desarrollo de la plataforma y nos dimos cuenta en el camino que realmente no había una agenda de eventos, no había un lugar donde encontrar la información de los eventos. Estaba todo distribuido en un montón Disperso, todo de... disperso. Correcto, en Ok. revistas impresas, en revistas digitales, en redes sociales, en un montón de lugares, pero si querías hacer algo en Lima el miércoles a las 8 de la noche, no tenías ni idea y pensabas que no había nada para hacer, pero había muchas cosas, solamente que la información no estaba en un solo punto. Entonces hicimos una agenda de eventos, y la idea es que tú podías crear tu evento dentro de la plataforma. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta también que estos organizadores de eventos tenían muchas dificultades para vender sus entradas. Esto fue en el 2013, ¿no? Entonces, en 2013 todavía no habían tantos pagos digitales. Las personas y los organizadores vendían las entradas en la puerta del evento, no sabían cuánta gente iba a ir, y los pocos que tenían pagos por, no sé, transferencia bancaria, tenían que mandarles un voucher, recibirlo por correo. Entonces Exacto. era bien engorroso el tema y le fuimos incorporando algunas herramientas que le fueron dando mucho más beneficio a los organizadores de eventos, ¿no? Me imagino que toda esta parte, dado que ustedes no son especialistas en tecnología, Ujú. se apoyaron mucho, o sea, le traducían al tecnológico todo esto que tenían en la cabeza. Sí, de hecho nos entendíamos muy bien y entendíamos el problema perfecto, ¿no? Entonces nos distribuimos un poco el trabajo entre las tres personas en ese momento. Yo veía la parte de diseño y comercial, Carolina veía la parte más de estrategia y de eventos, y de un poco volar un poco también y ver qué ideas se nos ocurrían como para poder mejorar la plataforma. Y también había una parte tecnológica que definitivamente tenía que traducir todo esto en una plataforma, ¿no? Sí. Ok, te comentaba justamente en la previa de Ujú. que en el canal nos estamos dirigiendo mucho a los empresarios, gerentes generales. Sin embargo, creo que en las empresas también a veces hay emprendimientos o hay que estar en modo emprendedor para Correcto. sacar ciertos temas. Y hablando de eso con Joinas, ¿cómo hicieron ese proceso para probar, validar el MVP? Ujú. De hecho, fue mucha prueba y error. Nos equivocamos al inicio pensando que una plataforma para juntar gente desconocida iba a funcionar.
porque en Perú hay mucha inseguridad y la gente no se quiere juntar con gente que no conoce, entonces no funcionaba y no prendía ese modelo, ¿no? Entonces empezamos, por suerte entramos a Guaira en ese momento, que era una aceleradora de proyectos tecnológicos, que nos ayudó a validar el negocio. Validar el negocio fue básicamente ir y tocar la puerta de clientes y ofrecerles la plataforma, ofrecerles métodos de pago en línea, beneficios de una compra digital, y no tenían nada, en verdad, ¿no? Tenían solamente la parte de pago en efectivo. Entonces, de hecho, vieron una ventaja en esto y empezamos a validar muchos puntos con esos primeros clientes que tuvimos, ¿no? Y con esos primeros clientes hemos hecho muchas pruebas y errores, nos hemos equivocado muchas veces en el camino, y fuimos encontrando muchos puntos de dolor, ¿no? Y fuimos resolviéndolos poco a poco. Y eso nos ha ayudado mucho a validar con estos primeros organizadores que la plataforma funcionaba. Y poco a poco fuimos teniendo más organizadores que confiaban en la plataforma, veían que funcionaba. Esto no lo inventamos, ¿no? No inventamos la pólvora, veíamos que funcionaba en otros países también. Entonces nos ayudaba a validar un poco el modelo y la forma en que se vendían los eventos en otros países para poder replicarlo aquí en Perú también. Ok. Y hablando del modelo de negocio, de monetización, ¿cómo era al inicio? ¿Cómo es ahora? ¿Ha cambiado? Sí, al inicio no había prácticamente porque teníamos esta parte social de juntar gente. Luego con la parte de los eventos sí, había una comisión por venta de entradas. Entonces de lo que yo venda a través de mi plataforma te cobro un fee, ¿no? Ok. Una comisión 100% variable. 100% variable. Claro. Y hasta ahora sigue exactamente igual, Ok. a menos que tenemos más líneas de negocio ahora, pero la principal es la de un fee variable, es un porcentaje de la venta de las entradas. Entonces, si tú no vendes entradas, yo no te cobro, y si vendes las entradas, te cobro un porcentaje de esa venta. Ok, tanto sí que me comentabas de que tienen dos verticales, las cuales hay gente que puede crear un evento Sí. casi familiar, de muy pocas personas, se autoatiende Ujú. y tiene una comisión por los asistentes. Sí, correcto, por los pagos, ¿no? O sea, si los eventos son pagados y hay una transacción a través de nuestra plataforma, yo gano una comisión. Ok, Entonces, sí hay estas dos, los separo en dos porque uno es el long tail de eventos pequeños, medianos y algunos grandes que son autogestionados, que el mismo organizador entra a la plataforma, crea su evento y lo pone a la venta y eso implica, automáticamente. perdón que te corte, eso Sí. implica, crear el evento implica subir sus fotitos y todo. Exacto, Ok. poner la información del evento, los tipos de entrada, los Como un precios. marketplace de eventos. Correcto, así es, solo que configurado para eventos, ¿no? Como has dicho. Se crea una entrada, te crea una entrada digital con un QR, tiene una aplicación gratuita para hacer el control de ingreso de las personas que van al evento. Entonces tiene todas las herramientas para crear su evento y venderlo. Y por el otro lado están los eventos masivos, ¿no? Donde es un modelo muy parecido, pero sí requiere de una fuerza comercial que atienda a los clientes, que configure los eventos porque son mucho más complejos, de seguimiento y de atención, ¿no? Entonces tenemos esas dos verticales, por así decirlo, que se dividen en eventos pequeños y medianos y eventos masivos. Ok, y hablando ya del aspecto empresarial, Ujú. cuando ustedes empezaron, bueno, crearon una empresa, hicieron un testeo en el mercado, Sí. comenzó a dar resultados, confiaron en ustedes, en el producto, y empresarialmente, ¿cómo se organizaron? Siendo tú y tu socio arquitectos, tu socio tecnológico, Ujú. ya cómo comenzaron a gestionar, cuántas personas eran al inicio y todo, ¿cómo se organizaron? Y aprovecho para comentarte que hemos preparado especialmente para ti, que eres gerente general de una pyme, un pack contable de uso gerencial, el cual te va a permitir identificar oportunidades de ahorro y también de controlar los números de tu empresa. En la descripción está el link para que lo puedas descargar totalmente gratis. Em, Todo fue muy a las patadas, ¿no? Al Imagino. inicio, como siempre, Sí, hay que aprender sí, a golpes, sí. entonces te equivocabas bastante y era parte de, y creo que no hay mejor forma de aprender que equivocarte, eso sí lo tenemos muy presente y eso también, Hacer algo siempre. hacer algo, sí, hacer algo y hacerlo rápido y equivocarte rápido para que te cueste menos el error, ¿no? Sí. Entonces al inicio, como te dije, nos distribuíamos entre nosotros tres y así ha sido durante 2 o 3 años. No había una empresa tan formal Ok. ni que digamos, oye, cada uno hace esta cosa y se constituye de esta manera. Ok, perdón que te corte, Sí, claro. Nico, y eso es importante, ¿ah? Que la gente tenga claro que no es necesario armar Ujú, todo un correcto. tema, una oficina y todo, ¿no? Hay Sí. que probar rápido. Sí, el bootstrapping, ¿no? O sea, tratar de hacer todo lo que puedas con tus propios recursos para no gastar mucho y poder validar las cosas antes de gastar en algo que no sabes si va a funcionar, ¿no? A veces veo algunos empresarios que quieren hacer una plataforma perfecta y se demoran 2 o 3 años haciéndolo, gastan mucha plata y no han validado el negocio, ¿no? Entonces, no es el camino que yo recomiendo. Recomiendo probar muy rápido. Ahora la tecnología te permite hacer cosas muy rápido, sin ninguna inversión inicial, ¿no? Entonces, en ese momento éramos tres. Después, conforme nos fuimos quedando sin manos para hacer algunas de las cosas que estaban funcionando, fuimos contratando a algunas personas. La primera persona fue, Porque los tres estaban full time. estábamos dos, Carolina y yo estábamos full time, Alfredo, que en ese momento estaba con nosotros, estaba part time,
Y luego Alfredo salió de la empresa y tuvimos que contratar a una persona que se encargue de la parte de tecnología, ¿no? Esa fue la primera persona que contratamos. Y luego contratamos personas, si no me equivoco, la primera persona que contratamos de tecnología fue marketing, que nos ayude a promocionar los eventos que teníamos dentro de la página y que cree contenido en la Claro. plataforma. Y así fue creciendo un poco con lo que nos se iba escapando de nuestras manos. Fuimos añadiendo gente al equipo conforme íbamos creciendo, siempre y cuando tuviéramos los recursos también, ¿no? Porque tiene que ir de la mano si tienes recursos para contratar a alguien o no. Felizmente en ese momento con Guaira tuvimos fondos como para poder contratar personas y después también cubrimos algunos fondos o grants del Estado como para poder cubrir algunas cosas. Accedieron. Accedimos también Ya. con Startup Perú, con Proinnovate. IMEA, ProInnovate, correcto. Entonces varios premios del Estado nos han ayudado a cubrir esos momentos en los que todavía la plataforma no cubría los gastos de lo personal, ¿no? Ok. Sí. Y fue difícil eso porque muchos empresarios tratan de aplicar ese tipo de programas y se les complica. ¿Para usted cómo Eh, fue? No sé si es un poco engorroso, como todo trámite, pero lo entendemos, ¿no? Tienes que Ok. llenar un montón de formularios, explica. Y normalmente al inicio estaban los formularios un poquito más ligados a empresas tradicionales. Entonces, si tenías una empresa que no era tan tradicional como una startup tecnológica, no encajaba muy bien en los modelos que tenían ellos, ¿no? Incluso en los formularios para llenarlos, ¿no? Era un poco raro. A veces te preguntaba, ¿cuántas oficinas tienen? ¿Cuántos edificios tienen? No, no tengo ninguno, ¿no? Es Sí, mi sí, computadora y sí. una mesa. Entonces, esa parte era un poco complicada y es un poco burocrático, pero finalmente te están dando recursos sin pedir nada a cambio, entre comillas, ¿no? Entonces creo que vale la pena hacerlo también. Eso sí, es un buen punto. Y dime, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Levantaron capital? Me imagino que ya la empresa despegó, Ujú. llegó a superar el break-even. Eh, ¿Siguieron siendo pocas personas o se incorporaron más personas? ¿Cómo fue ese proceso empresarial? Sí, esto parece de la noche a la mañana, ¿no? Pero dura varios años. Sí, De claro. hecho, estuvimos sin sueldo muchos años. Estuvimos como 3 años sin sueldo, los socios fundadores, Ok, eh, porque estábamos validando el negocio. No podíamos de un momento a otro quebrar la empresa por pagarnos un sueldo, obviamente. Después de no tener sueldo como 3 años, nuestro primer sueldo fue el sueldo mínimo. Ya teníamos gente contratada. Hemos sido tres, después cuatro. En el 2016, o sea, 3 años después, hemos sido como seis. Hubo como un punto de inflexión en el 2018 que crecimos mucho a raíz de algunos eventos masivos que tuvimos. Eh, ¿el evento más grande en ese momento de cuántas personas eran? ¿O algún...? el evento más grande hasta el 2016-17, 5.000 personas más o menos. Ok. Y en el 2018 tuvimos la suerte de ganar la licitación de la Misa del Papa, que ha sido el evento más grande que se ha hecho en la historia del Perú, de 1,5 millones de personas. Fue un evento gratuito, pero donde nosotros tuvimos que hacer una plataforma de inscripción, Ok, imprimir las entradas y hacer el control de ingreso. ok. Y a partir de eso se generan varias cosas, ¿no? Cerramos con la Federación Peruana de Fútbol, tuvimos nuestros primeros partidos de fútbol de 45.000 personas. Entonces empezó a crecer y empezó a masificarse la plataforma con eventos más grandes. ¿Y cómo trabajaban la parte comercial para llegar a estos organizadores de eventos? Tocábamos puertas, yo tocaba puertas todo el tiempo, ¿no? O sea, nos ha tomado varios años cerrar con organizadores como la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Yo venía hablando con ellos desde el 2014, desde que empezamos, ¿no? Porque Un poco. perdón, la venta era física. Era física, 100% física. Antes de Joinos, la venta era, tú ibas a un local de entradas, hacías tu cola, comprabas tu cartoncito y te ibas a tu casa. Y ahí se acababa y Se ibas te al evento y perdía el cartón y te fregaste. te fregaste. Y ellos tampoco sabían quién eras, ¿no? No sabías cómo te llamabas, cuál era tu correo electrónico, qué otros eventos te gustaban. Entonces no había información. A raíz de la plataforma digital puedes saber quién es, qué le gusta, qué otras cosas Con compra, recurrencia. puedes dar recurrencia, tu entrada es digital, no la pierdes nunca, está siempre en tu cuenta, entonces hay muchos beneficios por ahí como para poder sortear, pero me desvié. Igual creo que un poco el punto de inflexión es justamente estos eventos masivos que te ayudan a empezar a ver otras cosas que no tenías mapeadas dentro de la plataforma, que obviamente das el salto como para poder mapearlas y sortearlas, ¿no? Claro. Pero entonces vender B2B tomaba tiempo, Toma tiempo. ¿no? Toma tiempo y a eso iba. Eso es lo que me había olvidado. Y teníamos reuniones desde el 2014 con la federación y con varios clubes de fútbol y eventos masivos, organizadores de eventos masivos como conciertos. Y nos decían no, obviamente, ¿no? Éramos 3, 4 personas que estábamos haciendo un proyecto, no teníamos experiencia en estadios, por ejemplo, y siempre nos decían, oye, ya, vendemos contigo, pero ¿qué experiencia tienes con tickets físicos, por ejemplo? No necesitas los tickets físicos. Los tickets pueden ser digitales.
pero no lo entendían tanto, ¿no? Entonces teníamos que tener justamente historia, teníamos que tener un poco de referente como para poder cerrar esos La organizadores. plataforma, digamos, cómo ha ido mutando, cómo se ha ido adaptando, me imagino, a las necesidades o ese discovery que ustedes han hecho del consumidor, ¿no? Como por ejemplo, a mí me gusta un concierto de los Rolling Stones. Ujú. Yo puedo encontrarlo, ¿cómo va ese tema? Sí, de hecho hemos trabajado mucho con la data que tenemos dentro de los usuarios y hacemos mucho para llegar con los eventos que tenemos a los mismos gustos e intereses de los usuarios, ¿no? Entonces ahí vemos qué has comprado antes, cuál es tu perfil, si estás más enfocado en deportes, más enfocado en música, si es en rock. eh, y hay como clusters, ¿no? Si es que te gustan los Rolling Stones, seguramente también te gusta algo de teatro. Somos bien eclécticos en Perú, ¿no? Para comprar los eventos. Entonces, si te gusta el Sí, rock, te puede sí, gustar el teatro también. Entonces, bien. mandamos cierta comunicación a ciertos grupos de usuarios según sus gustos e intereses. Por el momento, ¿no? ¿Y eso Entonces, es la por idea, correo, WhatsApp? eso es por correo, es por redes sociales Ok, y por varios medios que tenemos dentro del blog. También hacemos notas que las enviamos a los usuarios. Y poco a poco la plataforma se va volviendo más inteligente, ¿no? Lo que mencionabas de recomendarte eventos según tus gustos e intereses, que es hacia donde queremos ir, ¿no? Y queremos nosotros tratar de vender más entradas para el organizador, ¿no? claro, Entonces, la idea es que Joina se vuelva una plataforma donde el organizador ponga su evento y nosotros vendamos la mayoría de entradas claro, sin tanto esfuerzo del organizador. Eso es a futuro lo claro. que queremos. De hecho, ustedes hacen campañas de marketing para posicionar Joiners como Sí, corresponde y dicho de paso, impulsar los eventos, ¿no? sí. Y me imagino que como todo marketplace, mientras más eventos y mejores, mejor para todos. 100%. O sea, de hecho la comunicación se divide un poco en dos, ¿no? A grandes rasgos. Uno es la comunicación de marca, que es de crecimiento de awareness Ok, de la plataforma de claro, Joinas, para que la gente sepa que es Joinas y le claro. tenga Top of confianza. mind. Exacto. Y por otro lado, la difusión que tenemos de los eventos que vendemos, ¿no? Porque si no vendemos, no ganamos. Entonces, tenemos que colaborar mucho con los organizadores para vender más entradas de sus eventos. Fuera de lo que ellos hacen, cada Fuera de uno la hace. operación, correcto. En la mayoría estamos de la mano y va en conjunto la comunicación y nosotros estamos tratando constantemente de hacer cosas nuevas como para ver qué funciona y cómo podemos vender más para ello, ¿no? Comentábamos también de que yo puedo crear un evento privado, Sí, familiar, qué sé yo, y la aplicación me sirve también, ¿no? sí, correcto. Tú puedes, cualquier persona puede entrar a Joinas, cualquier empresa, y crear su propio evento y ponerlo a la venta, ¿no? Entonces entras en muy pocos minutos, si tienes la información, creas el evento, el nombre, la descripción, la imagen, tipos de entrada, lo publicas y puedes publicarlo privado o público, Ok, ¿no? Público es que se va a ver en Joinas y todo el ok. mundo lo va a poder comprar, y privado es que solamente tú y a quienes pases el evento lo pueden comprar. En tu experiencia, Domingo, ¿con qué anticipación vamos a poner en contexto de un evento para, no sé, 50 personas? Yo quiero Ujú. hacer o sea, un desayuno con gerentes generales, con CEO de pyme. Lo vamos a hacer, ¿ah? Comenten si les gustaría que hagamos ya una vez y nos organizamos con Joinas. Está bueno. 50 personas más o menos, de ese Ok. perfil, ¿no? En un hotel. Ujú. ¿Con qué anticipación más o menos debería organizarme? Es bien difícil decirte un número porque va a depender mucho de la comunicación que hagas y a quién vas. Eh, pero yo creería que con un mes estás bien para ese tipo de evento, sobre todo porque sabes a quién vas a ir, qué nicho es, Ok. tienes la comunicación más o menos establecida y sabes a cómo llegar. Yo creo que con un mes está bien. Siempre 2 meses va a ser mejor y a veces 3 meses es mucho, ¿no? Ok. Entonces, creo que con 1 o 2 meses estás perfecto Y para lograr tu campaña de comunicación. claro, pero te preguntaba también como usuario, o sea, Sí, ustedes conocen a los usuarios, correcto. su comportamiento de compra. Así es. ¿Los usuarios compran con anticipación? Ahí hay un cuadrito de la venta de los eventos, sobre todo en eventos de música Sí. o de deporte, que son más o O menos muy grandes, o ¿no? muy grandes. Hay un comportamiento bien marcado, ¿no? A la salida de venta se venden muchísimas entradas. O sea, el primer día hay un pico muy alto de venta y luego baja, ¿no? Ajá. Entonces hay un pico, baja y se mantiene en eso abajo hasta más o menos una semana antes del evento. O si es que en el medio hay la finalización de una preventa o un hito Ok. importante o un descuento, hay picos. Entonces va así, más o menos chato, hasta la última semana del evento donde vuelve a subir y se vuelve a hacer un pico, ¿no? Entonces como una Ajá. U, Ok. el comportamiento casi normal de los usuarios. Últimamente, en algunos tipos de evento, eh, la U al final crece mucho más en la última semana, ¿no? Porque ya el usuario sabe que el artista va a venir, la gente últimamente viaja más que antes también, entonces no sabe si realmente va a estar en la fecha del evento. Entonces la última semana hay un pico bastante fuerte de ventas. Interesante. Ahora vamos ahora sí al hito en el cual se da la venta. Ustedes no tenían previsto vender Correcto. y cómo sucede ese momento.
Sí, no teníamos previsto vender, nunca fue nuestra, no sé si nunca, pero no teníamos en la mente venderlo en un futuro cercano en ese momento. Siempre tratábamos de hacer crecer la empresa. Como te comentaba, a final del 2019 estábamos en una etapa de expansión, queríamos crecer en los otros países donde habíamos abierto. La pandemia no nos dejó. Tuvimos un tiempo muy largo de recuperación de la pandemia que duró más o menos 3 años. Y en el 2022, donde salimos de pandemia, empezamos a recuperar los planes de expansión, ¿no? Abrir en otros países, crecer en los otros países donde estábamos, consolidarnos en Perú. Y a inicio del 2023, a esta oportunidad que no la teníamos mapeada, empezamos a trabajar de la mano con Yape para muchas alianzas, ¿no? Teníamos varios métodos de pago aliados a Yape, entonces queríamos que eso sea mucho más fluido porque veíamos que el método de pago era mucho más fácil y rápido para Perú, ¿no? Y en esas conversaciones se dio justamente la oportunidad y nos comentaron que estaban interesados en la compra de la empresa, ¿no? Y nosotros un poco nos agarró de sorpresa también. Y Perdón que te corte, una sí, pregunta importante. En ese momento, la empresa ya tenía números, ¿no? sí, Ventas, personal, todo. totalmente. Empresa formal, en marcha. Y tenían información como para hacer ese proceso de due diligence. Sí, claro. Sí, tenían Sí, sí, todo. sí. Teníamos, o sea, de hecho nos tomó un tiempo ordenar la casa también, ¿no? Porque cuando vienes creciendo y durante pandemia dejas algunas cosas ahí tiradas debajo de la alfombra que Claro. después dices, ya después le soluciono, tuvimos que arreglar todos esos temas para pasar un due diligence también, ¿no? Entonces, se hace un proceso de ordenamiento para nosotros, un ordenamiento interno para poder darle información. Ok. Y luego toda la etapa de due diligence y todo, nos contratamos a personas que son obviamente mucho mejores que nosotros en hacer esas cosas, ¿no? Ajá. De hecho, un aliado estratégico fundamental es la parte de finanzas y de números, que nos ayuda apoyo, Ok. y por el otro lado, el lado legal, ¿no? Que nos ayuda el estudio Rodrigo también. Entonces, necesitas ahí un equipo y un aliado que te ayude. Multidisciplinario, ¿no? Sí, correcto, porque de hecho nosotros teníamos que seguir manejando el negocio. Y Porque esto no esto te podía distraer. te distrae, pero no te puede distraer tanto, ¿no? Claro. Entonces tienes que manejar las cosas en paralelo. Eh, pero sí, nos agarró un poco de imprevisto y decidimos en ese momento, decidimos vender por algunas razones, pero una de ellas era, creo que te lo comenté también, es, siempre hemos querido lo mejor para la empresa, lo mejor para Yoinas, ¿no? Que Yoinas crezca, que sea un referente de los eventos dentro de Perú, y que siga creciendo y dándole más herramientas a los organizadores. Y creíamos que ese camino de la venta nos iba a ayudar a que Yoinas crezca, ¿no? Era como mandar a tu hijo a la universidad, Ajá. más o menos. Claro, Entonces, claro. un poco eso fue el desencadenante que dijimos, en conjunto creo que vamos a poder hacer que eso Acelerar crezca. algo de repente también. Correcto, así es. Ok, interesante. El proceso creo que duró un año, ¿me comentaste? Más o menos un año entre que de las primeras conversaciones hasta el cierre, aproximadamente un año. Ok, sin entrar en detalle de la cifra, pero ¿cómo definieron? ¿Cuánto? Sí, no puedo dar el detalle de la cifra igual, pero el cuánto fue siempre hay dos, ¿no? Yo digo, nosotros decíamos algo, ellos decían otra cosa y casi siempre llegamos al punto medio. Fue en Un casi tirijale. todo. Un tirijale como todo, ¿no? Es una Ok. negociación finalmente, ¿no? O sea, Claro. y a veces eh, no hay que ser ciegos tampoco, ¿no? A veces cuando tienes tu empresa y tu hijo piensas que vale mucho más también, ¿no? Porque ha habido 10 años de sudor y lágrimas metidos, invertidos en la empresa y en que esto crezca. Entonces, hay que ser bien objetivos, ¿no? Y hay que confiar mucho en lo que te dicen también tus asesores, ¿no? Los Claro. asesores, en este caso, financieros. Entonces, fue un tirijale, pero al final casi llegamos a todo el medio, ¿no? Todas las negociaciones llegamos felizmente al medio. Ok, Sí, ya. Ya lo demás fue trámite, me imagino. sí, correcto. Papeleo. Papeleo, trámites, algunas Ya. cosas que teníamos que ponernos de acuerdo de cómo iba a funcionar. Nosotros seguimos manejando la empresa. Eso te iba a decir. Parte del Sí. acuerdo es que ustedes continúen. Correcto, nosotros continuamos. Entonces, ha cambiado muy poco, felizmente. Nos han dado mucha libertad y eso es bien importante ¿Y también. eso era parte del acuerdo, por ejemplo, que tienen cierta libertad? Si hasta aquí este video te parece interesante, lo puedes poner en práctica. Danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Era parte del acuerdo que nosotros manejamos la empresa. Ok. Sabíamos que iba a cambiar algunas cosas porque estamos entrando en una corporación gigante, ¿no? Ok. Han cambiado varias cosas, pero sigue existiendo mucha libertad y creo que nos entendemos muy bien también. O sea, ha costado un poco entendernos. O sea, hay una corporación por un lado que lo voy a representar como un cuadrado y Claro. nosotros somos como una ameba, ¿no? Entonces, Claro. encajar esas cosas a veces toma un poco de tiempo y hay algunos roces, pero es normal. O ¿Pero sea, ha eso pasa. ralentizado la toma de decisiones, algo? No mucho. En verdad, prácticamente nada. Seguimos trabajando casi como una startup. Eso te iba a decir. Sí. O sea,
como una burbuja se ha mantenido y Sí, más o menos. va flotando. Sí, dentro de los lineamientos que nos permiten, pero sí va flotando y Claro, vamos trabajando bastante bien. claro. ¿Y tienen directorios, sesiones mensuales para recibir información? ¿O como está en línea, no hay mucha... Directorios no, pero sí tenemos reuniones semanales Ok, de seguimiento y de ver cómo nos ayudamos en conjunto, ¿no? Porque ok. de hecho hay muchas cosas que se cruzan, entonces Y podemos hacer. sinergia, ¿no? Correcto, Economía de sinergias. escala, qué sé yo. Así es. Entonces, como dices, está toda la información en línea y está todo visible, pero sí tenemos reuniones semanales para ver cómo vamos, cómo podemos mejorar, qué proyectos grandes se vienen y nos apalancan mucho crecimiento también la corporación, ¿no? Entonces, sí, ver cómo hacemos algunas alianzas estratégicas en todo el grupo también. Claro. ¿Qué errores a nivel empresarial o como líder de la empresa tú puedes compartir que hayas tenido en todo este camino? Son muchos, o sea, sería mentirles si es que digo, no, nunca nos hemos equivocado, creo Claro, que todo el mundo se equivoca y creo que para hacer las cosas, lo dije al inicio, hacer las cosas rápido y que crezcan tienes que equivocarte, porque te tienes que arriesgar, ¿no? Eh, Errores, a ver, hemos contratado personas que no hemos debido contratar, creo que nos hemos equivocado eso es contratando, importante, sí. porque se dejaron llevar por la intuición, así nomás. Intuición, por currículum, por Ok, referencias también, pero al final no es que la persona sea mala, ¿no? ok, No tiene nada que ver con eso, es porque quizás no funciona con el modelo que estamos nosotros trabajando también, ¿no? En muchos casos no se adapta a cómo trabajamos nosotros o qué sé yo, pero sí nos ha pasado que hemos contratado gente que no nos ha funcionado y nos ha costado mucho desvincularlas, por así decirlo, ¿no? No somos muy, claro, siempre tratamos de que funcione. Y creo que eso le pasa a todas las empresas, además, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, uno de los consejos es contrata rápido, despide rápido también, supuestamente sí, no funciona, sí, pero no nos ha pasado mucho. sí, Y luego creo que decir no nos ha costado en algunas oportunidades también, ok, y creo que decir no es uno de los consejos también bien importantes. Entonces nos desenfocábamos un poco del negocio, ¿no? Porque habíamos oportunidades por un lado que realmente no eran las adecuadas o no eran las que necesitamos seguir. Entonces nos hemos ido por lados que no ok. deberíamos. Esas dos yo creo que son las principales. Y luego hay un montón de cosas de, no sé, pues, de plataforma, ¿no? Que nos lanzábamos con una cosa masiva y nos equivocábamos en algo y ya teníamos que parcharlo después nosotros Claro. por otro lado, ¿no? Y eso nos costaba un poco de tiempo y qué sé yo, pero finalmente son cosas que pasan. Y hoy en día, con toda esa experiencia que han tenido y sobre todo que son parte de un grupo grande, está todo más claro, está todo como que más asentado. No, creo que está igual. ¿Ah, sí? Sí, parece que sí, pero no, en verdad es todo... Ya, eh, es un negocio tan fluctuante y tan diverso y tenemos tantos tipos de organizadores de eventos y tantos clientes distintos que esto es un mundo que se va moviendo. Hay mucha incertidumbre siempre. Y en esa incertidumbre, cualquier cosa que pase no relacionada a nosotros nos afecta. O inventar cualquier cosa. Cuando hubo un accidente en el aeropuerto, ¿no? Un avión que se estrelló contra sí, él, ¿no? sí. Eso no permitió que entren aviones a Perú y vienen artistas de otros países. Tienes razón. Nosotros tenemos 10 eventos ese día que tenemos que, en muy pocas horas, solucionar qué vamos a hacer con esos eventos. Conversar con los organizadores, saber si se va a cancelar, si se va a postergar, si se van a devolver las entradas, si no se van a devolver las entradas, si cambia de locación. Entonces, cualquier cosa que pase, voy a inventar, muchas cosas que han pasado. Un paro. Si hay paro, no puedes ir al evento. Y casi todo afecta a los eventos. Entonces, Increíble, tienes razón. es muy complejo y el manejo hay que verlo con... Nosotros tenemos más o menos 800 eventos en línea, activos, ¿no? Es Entonces, bastante. mucho, ¿no? Entonces, cuando pasa algo, afecta directamente a un grupo de eventos y hay que estar constantemente apagando incendios de ese tipo, ¿no? Sí, Con lo cual me lleva a concluir de que deberían tener mucha diversificación de eventos, ¿no? correcto. Por todos lados, de todos los géneros, qué sé yo. Así es. Estamos, luego de la compra del grupo Credit Corp, cerramos los otros países. Fue un poco la idea de enfocarnos en Perú y que crezca en Perú. Y el grupo está en Perú además, entonces, concentrado en Perú. Y de hecho, somos muy fuertes en provincias. Tenemos muchos eventos en provincias y en Lima. Entonces, sí, está diversificado en tipos de eventos. Tenemos conciertos, por ejemplo. Solo en conciertos tienes cumbia, salsa, rock, merengue y todo lo que se te ocurra. Teatro en todo el Perú también, ¿no? Y teatro de todo tipo. Partidos de fútbol, trabajamos mucho con los equipos de primera división, segunda y tercera división, y además con la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, cada mundo de fútbol es distinto y tienes que adaptarte un poco a las cosas que están pasando en ese lugar, ¿no? Algunos no están tan avanzados tecnológicamente como otros, entonces hay que adaptarse un poquito a cada uno de ellos. Pero sí, la diversificación
es gigante, ¿no? Por tipo de evento y por ciudad también. Y los eventos están programados, por ejemplo, de acá para 6 meses, fácil, o sea, más. Hay Tienen esa eventos, visibilidad, ¿no? en algunos sí, muy pocos eventos sabemos que van a pasar de acá a 6 o 7 meses. Ok. Normalmente esos son los eventos masivos, Sí, un pues, concierto de más de 10.000 personas. claro. Normalmente sí los sacas seis Por meses lógica, antes, ¿no? ¿sí? Por lógica. Y otros nos avisan un mes antes, o se crean 2 semanas antes, o 3 meses antes. Es del día a día, ¿no? O sea, ahorita me puede llamar un organizador y me dice, en un mes salgo con este evento. Entonces se crea y se sale a la venta, ¿no? Ok. Sí. Muy interesante, Domingo, todo esto. Y como ya para ir cerrando, nos gustaría que le puedas dejar un mensaje Ujú. a la audiencia, al gerente general, dueño de la pyme que te está viendo, algo que acá llamamos directo a la vena. ¿Qué le puedes recomendar? Creo que he dado varias recomendaciones, ¿no? Saber decir que no a muchas cosas y no desenfocarte de tu negocio, creo que es lo que todo el mundo dice. Creo que una de las principales recomendaciones que siempre doy es, si tienes una idea, hazla. No te quedes con esa idea en el papel. Lo más difícil es empezar, creo yo. Y al empezar te vas a dar cuenta y te vas a equivocar. No tengas miedo de equivocarte. Y tampoco hay atajos. No busques atajos. Esto toma tiempo, toma equivocarse, corregir en el tiempo. Entonces, si sabes bien lo que estás haciendo y crees que vas a solucionar un problema, desarrollalo y hazlo y lánzalo al mercado rápido. Eso es. Excelente. Imagínate todo el tiempo que ha pasado y ustedes ya saben muy bien qué hacer. Y creo que hay una receta que funciona muy bien para todas las empresas, indistintamente del rubro en el que estamos, ¿no? Sí, correcto. No, y de hecho, por más que estemos 12 o 13 años en el negocio, todos los días son distintos, ¿no? Y todos los días tienes que sortear temas distintos, problemas distintos. No es que esté todo solucionado y esto funcione así como si estuvieras en piloto automático. O sea, Así todos los es. días hay que... Y también ver qué pasa a futuro, ¿no? Porque todo evoluciona, todo cambia, no te puedes quedar dormido, Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, Domingo, muy interesante, ha sido un gusto charlar contigo, conocer un poco igualmente. más de Jainas, lo voy a usar, o ya se me están ocurriendo varias ideas, así que gracias por visitarnos. No, gracias a ti por la entrevista. Gracias. Si es la primera vez que me visitas en el canal, permíteme presentarme, soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video.